momentos, mis hermanos, después de que hemos entrado en la oración y también hemos ofrendado de lo que el Señor nos ha dado, también vamos a presentar a nuestro hermano Porfirio, a nuestro hermano Porfirio Barrera, a que el Señor en esta tarde nos ha enviado. Porque siempre no son cosas de nosotros, sino que son cosas del Señor. Y el Señor quiere que Él en esta tarde nos diga las palabras que el Señor quiere decirnos a cada uno de nosotros por medio de Él. Vamos a ponernos de pie y poner la mano derecha para orar por nuestro hermano. Padre Santo, en este momento, aquí está tu Hijo al que nos has enviado. Cúbrelo desde la cabeza hasta los pies, mi Señor Jesús, y haz que esas palabras que Él nos vaya a decir sean palabras de doble filo que entren en nuestros oídos, mi Señor Jesús, para que podamos entender, mi Dios, todo lo que tú nos tienes preparado en esta tarde. Todo esto, mi Señor Jesús, te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Y quién vive, mis hermanos? Gloria a Dios. Buenas noches. ¿Cómo están, hermanos? Gloria a Dios. Pues damos gloria a nuestro Señor que nos permite reunirnos esta noche y que pone en nuestro corazón el deseo de quedarnos para que podamos escuchar su palabra, ¿no? Porque qué necesario y qué importante es que escuchemos y que estemos dispuestos a poder escuchar la voz de nuestro Dios, hermanos. Pues les damos la bienvenida a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús a la casa del Señor. Este es el grupo de oración Caminando con Jesús hacia María. Damos la bienvenida y saludamos a nuestros hermanos de Facebook que nos están sintonizando ahora en cualquier parte del mundo. Que Dios les bendiga, ¿verdad? Y que el Señor toque sus corazones también, hermano, con su palabra. Hoy esta noche, queridos hermanos, vamos a reflexionar un poquito sobre la palabra de Dios. El Evangelio nos hablaba y nos decía que María Santísima, después de ser llena del Espíritu Santo, dice que emprendió el camino hacia las colinas, hacia las montañas, dice, de Judea, a visitar ¿a quién? A su parienta Isabel. Dice la Escritura que era su parienta Isabel. Y cuando llegó allá le saludó. Y cuando le saludó, dice que al instante el bebé que estaba, digamos, en el vientre de su parienta Isabel, saltó de alegría. Y Isabel quedó llena del poder del Espíritu Santo. Quedó llena del poder del Espíritu Santo y rápidamente me imagino que salió a asomarse a la puerta y miró que era María Santísima. ¿Y qué dijo? ¿Se acuerdan las palabras que dijo Isabel? ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor me visite? ¿Quién soy yo? Apenitas tenía unos cuantos días cuando fue anunciada. El ángel le anunció a María que quedaría encinta por obra del Espíritu Santo, y su prima Isabel ya sabía. El Espíritu le reveló que Jesús estaba en el vientre de María. Por eso dice: ¿quién soy yo que la madre de mi Dios? Dice en otra versión de la Escritura, que la madre de mi Dios venga a saludar, a visitarme, ¿no? Entonces, y dice que quedó llena del poder del Espíritu Santo. Y queridos hermanos, de eso vamos a tratar esta noche.
Vamos a hablar en estos días, hemos celebrado la fiesta del Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo. Y a mí me da un poquito de nostalgia, un poquito de tristeza, porque solamente se celebra el Pentecostés, el Espíritu Santo, una vez al año. Una vez al año, ¿no? Y el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es Dios mismo. Y nosotros lo conocemos con varios apelativos, como el viento de Dios, el fuego de Dios, el paráclito divino, el consolador. ¿Qué más? La unión del Padre y el Hijo, pero el fuego como el fuego del Espíritu Santo. Pero pocas de las veces nos detenemos a pensar que el Espíritu Santo no es, digamos, que una paloma, o no es tanto un fuego, es la forma como descendió, son los símbolos con que descendió, con que nosotros lo hemos detectado. Pero el Espíritu Santo lo que ha hecho es, ha venido a morar en el corazón de todo ser humano. El Espíritu Santo, cuando descendió, no es cuando bajó, digamos que lo miraron en símbolo de paloma. El Espíritu Santo descendió a nuestros corazones, porque es el cumplimiento de la promesa que el Padre hizo por boca de los profetas, cuando dijo: yo mismo, dice, voy a venir a morar en ustedes. Yo voy a venir a vivir en sus corazones. Pondré mis leyes en sus corazones para que las puedan cumplir. De lo contrario, no. Y entonces cuando el Espíritu, en Pentecostés, entonces descendió el Espíritu, pero descendió a todo ser humano, a toda raza humana. Ya no en los templos, ya no. Tenemos el sagrario, tenemos el lugar santísimo, es a donde está Jesús Eucaristía. Pero a donde el Espíritu Santo ha venido a morar es directamente en nuestra vida, directamente a nuestro corazón. ¿Y cómo nosotros nos damos cuenta o cómo nosotros lo detectamos? Porque cuando el Espíritu Santo hace su morada, nos regala, nos trae regalos, nos trae dones. Esos dones que el Espíritu Santo trae a nuestro corazón son los dones que nosotros conocemos, que la iglesia nos los enseña como los dones infusos del Espíritu Santo. ¿Trajeron su Biblia? Nadie trajo su Biblia. Vamos a abrir nuestra Biblia en el profeta Isaías, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 11. Cuando hablamos de estos regalos que el Espíritu Santo viene y deposita en el corazón de nosotros, son los mismos regalos o los mismos dones que Dios depositó en el corazón de Jesús cuando Jesús viene aquí a la tierra. Vamos a leer desde el verso 1. Desde el verso 1, y si pueden síganme, queridos hermanos. Dice la palabra de Dios: de ese tronco que es Isaí sale un retoño brota de sus raíces. El Espíritu del Señor estará continuamente sobre de él, y le dará sabiduría
inteligencia, prudencia, fuerza, conocimiento y temor del Señor. Él no juzgará por la sola apariencia, ni dará su sentencia fundándose en rumores. Juzgará con justicia a los débiles y defenderá los derechos de los pobres del país. Su palabra será como una vara para castigar al malvado, y con el soplo de su boca hará morir, y con el soplo de su boca hará morir al malvado. Siempre irá revestido de justicia y de verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este pasaje nos revela lo que Jesús, de la forma como Jesús vino a ser revestido cuando Él vino aquí a la tierra, engendrado, digamos, por el Espíritu Santo en el seno de María. El Espíritu Santo viene, dice la Escritura, que de ese tronco que es Isaí sale un retoño, y ese retoño, dice, brotará, dice, de sus raíces un retoño, dice, y el Espíritu del Señor estará continuamente sobre de él y le dará los dones que nosotros conocemos. Cuando el Espíritu Santo viene y se posa, o sea, se apodera de nosotros, Él pone su marca o pone su regalo. No viene solo, sino que Él viene lleno de regalos para que nosotros nos santifiquemos. ¿Cuántos de ustedes quieren ir al cielo? ¿Cuántos? A ver, levanten la mano los que quieren ir al cielo. ¿Todos? ¿Y cómo le vamos a hacer para ir al cielo? ¿Hay una escalera? ¿O cómo llegaremos nosotros al cielo? Porque nos dice la Escritura en el Antiguo Testamento que el pueblo quería llegar a Dios. Y la forma como querían llegar a Dios, o al cielo, más bien querían llegar al cielo, no querían llegar a Dios. O sea, sabían que ahí en el cielo hay una mansión enorme, un lugar a donde, pues dice el Señor, que hay tantas riquezas, ¿no? Pero no querían usar el medio de ir por Dios, sino que querían llegar directamente al cielo, y construyeron una torre que es conocida como la Torre de Babel. Y esa torre la empezaron a construir porque dice, no necesitamos a Dios para llegar al cielo, lleguemos, construyamos. Y se pusieron a hacer ladrillos y a hacer mezcla, y empezaron a construir una torre para poder llegar al cielo. Pero el Señor los miró y dijo, esta gente son pero testarudos, ¿no? ¿Cómo? Dice, voy a, así con una sola lengua, dice, todos se entienden, así es que con esa lengua, dice, van a poder hacer lo que quieran. Y dice el Señor, bajemos y confundamos sus lenguas, y así no se comprenderán, no se entenderán para lo que quieran hacer. Y dice que Dios confundió las lenguas, por eso Babel significa confusión, porque se confundieron completamente. Le decía, pásame un ladrillo, y el otro entendía que le decía, pásame la mezcla o la cuchara. Gracias, hermana, gracias. O algo, ¿no? Y entonces, por eso se llama confusión, ¿no? Babel.
Y entonces, pues se confundieron las lenguas en aquel día, pero el Espíritu de Dios, cuando Él vino en el día de Pentecostés, se vuelven a unir las lenguas. Porque dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2 y en el verso 4, de lo adelante, dice que en esa fiesta de Pentecostés había muchísima gente de todas las lenguas, de todas las razas, de todas las naciones, y muchísimos hablaban diferentes lenguas. Y entonces dijo el Señor con el Espíritu Santo, vino el Espíritu Santo y empezaron a alabar a Dios los discípulos. Y cuando empezaron a orar al Señor, entonces los que estaban allá afuera del templo y escuchaban lo que estaban diciendo los discípulos, se quedaron asombrados, porque decían, ¿qué no son estos galileos los que están aquí? ¿Cómo es que los oímos nosotros hablar en nuestra propia lengua de las maravillas de Dios? O sea que en Pentecostés se vuelven a unir las lenguas que fueron confundidas allá, ahora se vuelven, porque lo que hacían los discípulos era alabar a Dios en una sola lengua, la lengua que ellos conocían, pero afuera todos entendieron lo que ellos estaban diciendo, y ahí es a donde se vuelven a unir las lenguas. Amén. Entonces el Espíritu Santo viene a nuestra vida, hace su morada y nos deja sus regalos. Y los regalos son lo que nos dice la Escritura. Nos da el Espíritu de Dios cuando viene a nuestra vida, dice, nos da sabiduría, inteligencia, prudencia, fuerza, conocimiento y temor del Señor. Son 7 dones que la palabra de Dios nos habla a través del profeta Isaías en el capítulo 11. 7 dones que la iglesia lo reconoce y nos dice, sí, esos son los 7 dones del Espíritu, y se llaman dones infusos porque son infundidos. Queridos hermanos, voy a hablar a grandes rasgos sobre los dones y por qué es que nosotros no podemos venir a Dios, o por qué no entendemos, o por qué nuestro corazón no arde, o por qué no experimentamos a Dios en nuestra vida. Voy a explicar, a lo mejor va a ser un poquito largo, pero voy a hacerlo un poco rápido, y si ustedes se interesan después el querer escucharlo más lento, pues entonces tendremos que reunirnos en otra parte para dedicarle tiempo a esto. Decíamos que estos dones son dones infusos. Dicen los teólogos de la iglesia, San Buenaventura, Santo Tomás de Aquino, en ese tiempo San Francisco de Asís, dicen que sin estos dones el hombre, el ser humano, no puede llegar al cielo. Por eso les decía que cómo llegaremos al cielo. La única forma como vamos a poder llegar al cielo es poniendo en práctica estos dones que el Espíritu Santo nos da. ¿Cuántos dones son? ¿Cuáles son esos dones? Sabiduría, inteligencia, prudencia. Bueno, disculpe, la versión que tiene ella es latinoamericana, entonces los tiene volteados, o sea, esta es Dios habla hoy, pero están en el orden con que están puestos, está diferente, pero es el mismo. A ver, hermana, póngase de pie y léamelo en voz alta. Ok, pero dice sabiduría, inteligencia, prudencia, fuerza, conocimiento
y temor del Señor. A ver, usted lo tiene en el teléfono. ¿Cómo las tiene? ¿Cuáles son? Sabiduría, conocimiento. El orden no importa, pero estos dones, los 7 dones, son los dones infusos que el Espíritu Santo ha puesto en nuestro corazón y son para nuestra santificación. Una de las razones por qué estos dones no florecen en nuestra vida es por la sencilla razón de que nosotros vivimos en un mundo gobernado por Satanás. ¿Me oyeron? Vivimos en un mundo gobernado por Satanás. Y así como Dios ha puesto sus 7 dones para santificarnos, también el enemigo ha dejado 7 pecados capitales para contraatacar la gracia de Dios y los regalos de Dios. Vamos a verlos y luego les explico más. ¿Cuáles son los 7 pecados capitales que nosotros conocemos? Son soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. Vamos a repetirlo, repitan después de mí. Soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. Estos son los pecados capitales que contrarrestan, que contraatacan la gracia de Dios, o sea, los dones de Dios. Pero Dios, que nos ama tanto, no quiere que nos perdamos, porque al vivir nosotros en el mundo, lo que va a gobernar en nosotros van a ser estos pecados capitales. Y estos pecados no nos van a dejar ver a Dios, nos van a rebelar contra Dios, porque estos pecados salen del corazón mismo de Satanás. Salen del corazón de Satanás, y eso lo pone en nosotros para que nosotros no podamos llegar a Dios o no podamos comprender a Dios. Ya se los voy a explicar. Entonces, como Dios nos ama tanto, Él ha puesto en nuestras facultades humanas sus virtudes que nos ayudarán a crecer estos dones que son importantísimos. Ya les vuelvo a repetir, sin estos dones, sin practicar estos dones, nosotros no nos salvaremos, porque estos son los que nos van a acercar a Dios, pero nos van a acercar poniéndolos en práctica, trabajándolos. Por eso el Espíritu Santo ha venido a nuestras facultades humanas, y nuestras facultades humanas son entendimiento y voluntad. Estas son las facultades. Nosotros cuando nacemos con estas facultades. Dios nos las pone. Entonces sobre estas facultades viene el Espíritu Santo y pone sus dones junto con sus virtudes. Hay 3 virtudes muy poderosas que Dios ha puesto en nuestra vida para que nos ayude a proteger estos dones que son los dones infusos. Las 3 virtudes que las conocemos como las virtudes teologales. ¿Sabes cuáles son las 3 virtudes teologales?
fe, esperanza y caridad. ¿Cuáles son? Fe, esperanza y caridad. Estas son y se llaman virtudes teologales. Y son teologales porque son puestas en nuestra potencia, de nuestra alma, en nuestra voluntad. Estas virtudes son inseparables, caminan siempre juntas. Por estas virtudes es que nosotros venimos a Dios, que es la fe, la esperanza y es la caridad. Estas son inseparables. Estas virtudes siempre, si tú te declaras ateo, o si tú no crees en Dios, o los ateos que viven allá, querido hermano, Dios ha puesto en ellos estas virtudes. Y aunque no quieran saber de Dios, aunque no quieran saber de la fe, aunque no quieran, tienen dos virtudes dentro de ellos que no pueden separarse. Por ejemplo, la esperanza y la caridad, el amor. Por más malos que puedan ser, yo estoy seguro que cuando llegan a su casa, si allá andan haciendo maldad y andan haciendo travesura, y cuando llegan a su casa y su niño les sale al encuentro, yo estoy seguro que se tienen que agachar a tener que abrazar a su niño. ¿Por qué? Porque el amor no se puede separar. Y ellos siempre tienen la esperanza. Y la esperanza, dicen, un día voy a cambiar y un día voy a ser diferente, ¿verdad? Siempre tienen esa. Y la otra es la fe. La fe es la que te revela a Dios, ¿verdad? Te revela a Dios y te dice, sí, Dios está presente porque lo tenemos en el sagrario. ¿Y por qué? Porque Dios lo dijo. Y Dios dijo, yo estaré con ustedes todos los días de su vida. Amén. Entonces, son estas tres virtudes que el Señor pone en nuestra fe, en nuestra vida. Son la fe, la esperanza y la caridad, conocidas como las virtudes, ¿qué? ¿Virtudes qué? Teologales. Pero no nada más son las virtudes teologales. Hay otras virtudes que se llaman las virtudes morales, que son prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Yo sé, hermanos, que no vamos a poderlo grabar, o si tienes tu teléfono, grábalo, porque esto lo tienes que llevar a todas partes donde tú vayas. Ok. Ahora bien, estas son las virtudes que el Señor ha puesto para ayudarnos, para que crezca el don. Estas son como semillitas que se tienen que cultivar para que podamos crecer nosotros en la sabiduría. Por ejemplo, mira, en el don, vamos a verlo, el don de la sabiduría. Mira para qué sirve este don. Dice, por este don, dice que juzga de las cosas divinas. Este don de la sabiduría es un don que nos revela a Dios, que nos hace ver a Dios, que podemos nosotros caminar en la vida como si miráramos al invisible. Por este don de sabiduría, es uno de los dones más grandes en que tenemos nosotros. Este don de la sabiduría nos revela a Dios mismo. Si nosotros lo hacemos crecer, entonces nosotros podemos caminar con una certeza de que Dios va conmigo. Podemos caminar seguros, confiados, aunque no lo veo, aunque no, pero yo sé. ¿Por qué? Porque puedo ver su rasgo, puedo sentir en mi corazón, porque este don me revela la presencia de Dios. Pero observa una cosa, aquí hay dos virtudes que lo acompañan y que lo hacen fuerte, y es la caridad y es la fe, que son virtudes teologales. La fe y la caridad son estas dos virtudes las que le van con él, las que lo acompañan.
para que pueda crecer este don de la sabiduría. Pero observa una cosa, aquí también hay pecados capitales que lo están contraatacando. Y uno de los pecados capitales es la necedad espiritual. La persona se hace necia espiritualmente, se entorpece. O sea que se hace soberbia, y cuando nos vemos soberbios, cuando nos hacemos soberbios, no podemos ver a Dios, no lo podemos ver como la bondad infinita. O sea, este vicio viene a contraatacar a este don que es la necedad espiritual, la torpeza voluntaria y la lujuria. ¿Saben cuál es la lujuria o qué es la lujuria? No es mucho zapato, mucha ropa, es deseo de la carne. Las pasiones desordenadas que tenemos, esas son las que más atan y no te dejan. Cuando una persona vive en la lujuria y vive metido en esas redes, queridos hermanos, le da vergüenza levantar la cara, le da vergüenza ver al frente, le da vergüenza voltear a ver a Dios. Entonces estos vicios son los que contraatacan, y por eso es que no podemos ver ese don de sabiduría, no puede crecer en nosotros, porque hay ese vicio que lo está contraatacando y que no nos deja. Por eso hay esas virtudes, la fe y el amor. La fe es la virtud que te revela a Dios mismo. Fe es creer en lo que no se ve. Dios, no esperes verlo para poder creer en Él, porque Él es real, Él es espíritu, Él está aquí. No quieras tocarlo porque es espíritu, no se toca. Pero Él está aquí. ¿Por qué? Porque la fe me lo está revelando, me está diciendo de quién es Dios, me está revelando a Dios. ¿Me están entendiendo o lo estoy durmiendo? Ok, muy bien. Entonces, ¿cuál es el vicio que contraataca a este don de la sabiduría? La lujuria, la torpeza espiritual, la torpeza, la ceguera espiritual. Esos son los vicios que contraatacan a este don de sabiduría. Este curso se da de un día para poder reflexionar bien en ello y poderlo poner en práctica y poderlo grabar. Se los doy así rápidamente porque seguramente les va a entrar hambre de ello y después lo tendremos, ¿verdad? Nos sentaremos para poder escuchar eso. Amén. Y luego pasamos al siguiente don. El siguiente don es el don del entendimiento. Don de entendimiento. Y en este don de entendimiento dice, por el que penetramos en las verdades divinas. Por el que penetramos en las verdades divinas. La palabra de Dios es una verdad divina. Es una verdad revelada por el Espíritu Santo. Sin este don, este libro es un solo libro de historia o poesía o sabiduría, como quieras llamarle, pero este libro no te va a decir nada. Lo vas a leer y no vas a entender nada, porque no es un libro de novelas, ¿verdad? Que puedes leerlo como un libro que te relata una novela y que estás leyendo y vas siguiendo la secuencia. Este no tiene secuencia, porque es palabra de Dios y Dios habla. Y Dios habla a través de este libro. Entonces, aquí encontramos las verdades reveladas. Muchas de las veces lees un pasaje y lo lees y dices, yo no entiendo qué quiere decir eso. Pero en otra ocasión vienes, abres la Biblia y te encuentras con el mismo pasaje y de pronto ves como que se te abre el entendimiento y puedes ver en profundidad lo que este pasaje nos está revelando, lo que nos está diciendo. Por eso este don del entendimiento lo que hace
es mostrarnos, revelarnos las verdades divinas. Las verdades divinas. Muchas de las veces nosotros somos incrédulos, venimos a la casa del Señor y créeme que ignoramos que el Señor está presente. Lo ignoramos. Pero si tú pones un poquito más de énfasis y te postras y le dices: Señor, revélame, abre mi entendimiento porque no entiendo nada de eso. Y entonces tú te darás cuenta que la mente se abre y de pronto podemos entender las cosas a una profundidad tremenda, una profundidad bastante profunda, de que cómo el Espíritu Santo nos profundiza y nos hace entender las verdades reveladas de Dios. ¿Cuáles son las virtudes que acompañan a este don del entendimiento? Es la virtud de la fe. Dijimos que hay 3 virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Bueno, pues es la fe, la virtud teologal de la fe. Dijimos que esta no se quita en nuestra vida por nada. Entonces siempre lo va a acompañar, siempre va a tener tendencias a querer buscar a Dios. Por eso por el entendimiento y por la fe siempre va a venir y va a ir encontrando y Dios se va a ir revelando y vamos a ir enamorándonos de Dios. Y enamorarnos de Dios es lo mejor que nos puede pasar, hermano. Lo mejor que te puede suceder en la vida, porque cuando tú amas a Dios vas a poder amar a tus hijos, a tu suegra, a tu suegro, a tu familia, hasta tus enemigos, y vas a poder sentir compasión por todos, porque eso es lo que sentía Jesús. Compasión al ver a la gente. Cuando miró a los verdugos que lo estaban golpeando y los volteó a ver, pero no los vio con odio, con ganas de desbaratarlos, sino los miró con compasión. Porque dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Por eso lo hacen. Y está bien que lo hagan, porque no saben lo que hacen. Y entonces cuando vamos creciendo en este don, nos ayuda a poder entender mejor. ¿Y cuáles son los vicios que contraatacan a este? Es ceguera espiritual o miopía espiritual. Y sigue la lujuria y sigue la gula. La gula, ¿sabes qué es la gula? ¿Qué es la gula? Gula no es la señora que se llama Gula. Gula es no necesariamente comida. No necesariamente comida. O sea, puedes el hábito de querer ir a la tienda y yo quiero ay, me gusta no lo necesito, pero me gusta y me lo voy a llevar, y llegas y lo cuelgas y ahí tarda un año metido allí, y nomás tener el vicio de comprar por comprar, o muchas de las veces el vicio de la televisión, y hoy en día el vicio del celular. Ese es gula, el poder estar. ¿Y qué haces? Nada, solamente pasando el dedito. ¿Y qué ves? Nada. Y ahí está, y a cada rato, Dios mío, ahora me asombré, porque a la hora del break, que salimos al break en el trabajo, entonces mira, todos estaban, como estaba haciendo calorcito y adentro está un aire acondicionado que está soplando, entonces todos estaban allí en ese salón, pero nadie estaba platicando, todos en el teléfono, y le miraba yo el dedito que les daban para arriba y para abajo. Queridos hermanos, esto es gula, es vicio, y aunque no lo creas, es vicio, y eres esclavo de ese vicio, y cuando pierdes el teléfono te pones desesperado porque quieres tener ese teléfono, y eso es vicio, eso es gula. Y este vicio también nos encega, nos hace ciegos para querer buscar a Dios.
y no nos interesa a Dios muchas de las veces porque ese vicio nos está contraatacando y nos está llevando a que nosotros seamos ciegos, nos hagamos ciegos, meopes espiritualmente. Y cuando uno es miope espiritualmente, no te interesan las cosas de Dios. Vamos rapidito porque ya va el tiempo rápido y ya me falta todavía un montón. El siguiente es el don de la ciencia. Don de la ciencia, escucha, son 7 dones. Vamos en el tercero, que es la ciencia, y la ciencia dice que juzga de las verdades divinas. Este don de la ciencia es por el cual juzga las verdades divinas, o sea que nos revela a Dios a través de la creación, a través de la creación. Dice un científico, ¿cómo se llama? No se me fue, traía yo aquí en la mente, que es el que descubrió la relatividad del tiempo, y él hace el comentario y dice que la ciencia y la religión no están peleados, no están ¿cómo se dice? En desacuerdo. O sea que caminan juntos en la ciencia y lo que es la religión, caminan juntos. Porque la ciencia nos revela, en la ciencia nosotros descubrimos cosas que encontramos, por ejemplo, en el cuerpo, los átomos, todo lo que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Cuando estudias un poco, te metes en biología y estudias eso, puedes ver la armonía, la cantidad de cómo es que trabaja nuestro organismo en una perfección tan bella, tan única, que solamente un Dios puede hacer. Cuando te sales afuera, yo no sé si te ha pasado, que te encuentras estresado y estás ahí cansado y sales allá afuera a ver las plantas y las tocas y puedes ver ello y puedes descubrir en la flor una belleza tan hermosa que hay ahí que nadie puede hacer en un laboratorio, que nadie, solamente un Dios puede hacer cosas tan hermosas. Allí en donde yo vivo, aquí en la comunidad donde yo vivo, es una comunidad cerrada donde pues no pueden entrar muchos, ¿no? Ahí en esa, pero hay unos jardines, hay unos prados tan hermosos y unas flores tan bellas que nunca en la vida yo había visto. Oye, el contemplar eso te hace voltear a ver al cielo y decir: oh Señor, qué maravillosas son tus obras. Cuando volteas a ver las montañas, cuando ves los cielos y cuando ves todo eso, este don te revela al Dios invisible. En una ocasión veníamos de por allá de Riverside y estaba nublado, aquí una nube tremenda, y yo venía manejando y mi esposa, que tiene una imaginación allí veloz, entonces vengo manejando y ella viene y dice: mira, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice, y se ve como dos manos que nos están abrazando a nosotros aquí. Y yo volteo a ver allá hacia arriba, y yo digo: yo no veo nada, yo solamente veo unas nubes medias negras, pero se miraba la imagen que, bueno, es el don que nos revela a Dios. Por eso hay que despertarlo, hay que trabajarlo, el detenerte a ver el jardín, el ver las hojas. Un científico llamado Pascal, de la NASA, de acá de la NASA, hace muchos años,
este científico, dice que antes de entrar al laboratorio, siempre venía a misa. En el colegio donde estaba el laboratorio, había misa. Entonces se venía a escuchar misa todos los días. Y cuando salía de misa se iba y se metía al laboratorio y empezaba allí a trabajar. Y dice que en una ocasión salió de misa y sus compañeros científicos, dice que estaban en la puerta de la entrada y estaban allí tomando café, platicando, otro fumando, y ven que llega Pascal y le dicen: Pascal, Pascal, tú, un hombre tan sabio, tan culto, tan inteligente, y creyendo en esas tonterías, le dicen sus compañeros. Pascal se queda mirándolos uno y de pronto se agacha y arranca un puño de zacate de allí de la yarda y les dice: el día que hagas algo semejante en tu laboratorio, ese día voy a dejar de creer en estas tonterías. Qué grandioso. Es que ¿cómo podemos ser nosotros tan inteligentes e ignorar el creador de la vida, el que nos hizo, el que creó todo cuanto hay? Hay tanta belleza, hay tanta grandeza, por eso hay tantos cantos que brotan, digamos, del nomás de pronto ir caminando, al contemplar los cielos, al contemplar las montañas, al contemplar todo. Pienso, Señor, que es el hombre, que es el ser humano para que de él te acuerdes. Dice el Salmo 8. Dice el Salmo 8. Por eso dice un canto: mi corazón entona una canción. Cuál grande es Dios, cuál grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuál grande es Dios, cuál grande es Él. Al contemplar los cielos y los montes, al ver brillar el sol en su ceñir, mi corazón, ya me acuerdo de la siguiente, pero bueno, es que hay tanta belleza, hay tantos cantos que nos reflejan, nos revelan. Por eso sed curioso, sed observativo y veamos, hermano, eso nos lleva. Otro viejecito, digamos que ya el tiempo se me va. El viejecito franciscano, ya mayor, dice que había un jardín de flores allí, un patiecito, y entonces dice que él salía a caminar y ya tenía su bastoncito, ya iba caminando, y cuando iba caminando, él de pronto hacía pss, pss, y les pegaba las plantas, y les pegaba y seguía caminando. Y de pronto lo oían que hablaba y decía: cállate, cállate, sí, ya sé. Y un curioso se acerca y le dice: oiga, padre, ¿por qué le pegas las plantas? ¿O por qué les dice que se calle? Dice: es que las plantas me dicen: alaba a tu Creador, alábalo, glorifícalo, no estés callado, no estés serio, mira, glorifica a Dios. Y por eso decía: cállate, cállate, ya sé lo que tengo que hacer, no tienes que gritármelo. Las plantas, la creación nos revela y nos dice: hey, no seas tan cabezón, hey, alaba a tu Creador, alaba a tu Dios. ¿Y cuál es el vicio que contraataca y que no nos deja ver la belleza de Dios? Es la ignorancia. La ignorancia, escucha, el no leer, el no estudiar, el no estar allí. Ahorita el celular nos está haciendo, pero bien torpes, porque ya no leemos nada. Antes leíamos un librito por allí, ahora ya no nos gusta leer. Entonces,
¿Cuál es? Entonces es, ¿cuál decíamos? Ok, ignorancia, la persuasión por las ciencias humanas. Aquí hay mucha gente que tiende a irse hacia el ocultismo, hacia las ciencias ocultas, hacia la brujería, hacia el ocultismo, hacia el hechicerismo. Este es un vicio, te digo, que son de los vicios que salen del corazón de Satanás. Y entonces, cuando una persona se mete en ciencias ocultas o ciencias humanas, querido hermano, se ha hecho un discípulo de Satanás. Se ha hecho un discípulo de Satanás. Y eso, cuando eres discípulo, te haces enemigo de Dios. Ya no puedes venir a Dios porque eres enemigo de Dios, estás en contra de Dios. Entonces, ese es el vicio que contraataca a este don de la ciencia y la virtud. Disculpen, hermanos, ya se tienen que ir. Ya termino, en un momentito termino. Entonces, la fe y la teología es las virtudes que nos ayudan a poder profundizar más en estas virtudes, estos dones que son el don de la ciencia. Entonces, la teología y la fe, la persona le gusta estudiar, siempre está estudiando, siempre está profundizando. En la teología es el estudio del logos, el estudio de Dios, en la profundidad del estudiar en Dios. Por eso se llama logos, teólogos, es el logo, es Dios, el estudio de las ciencias divinas de Dios mismo. Entonces, este don nos lleva a poder hacer eso. Luego viene el don del consejo. El don del consejo que arregla y dispone nuestros actos, que arregla y dispone nos prepara para poder venir a Dios. Cuando estás ante Jesús, cuando vienes aquí a la iglesia, o cuando estás quietecito en el patio de la casa y contemplando y orando, y de pronto como que te llega una palabra en tu interior, una palabra de consuelo o una palabra bonita, o de pronto sientes un viento que te sopla, pues es precisamente este don del consejo el que nos está, digamos, allí enamorando. Es el que te está, una persona que quiere escuchar el consejo de Dios es una persona que busca en la Biblia los libros sapiensales. Los libros sapiensales son los libros de Proverbios, Serácides, Sabiduría, Eclesiastes, Eclesiástico. Estos son los libros sapiensales. Esos son libros de pura sabiduría, consejos de la vida. ¿Quieres encontrar consejos? Ve a esos libros, y por medio de esos libros encontrarás el consejo de nuestro Dios. ¿Y cuál es la virtud que le acompaña? Es la prudencia. La prudencia, siempre prudente, ¿verdad? En eso, entonces, cuando somos prudentes podemos escuchar. Cuando la persona habla mucho y habla, no deja que los demás escuchen. Pero cuando nosotros guardamos silencio, tenemos prudencia, entonces podemos escuchar la voz de Dios. ¿Y cuáles los vicios que nos contraatacan? La dureza de corazón, la incredulidad y la impiedad. Esos son los vicios que contraatacan. Dureza de corazón, incredulidad y piedad. Son los vicios que contraatacan a ellos. Luego viene el don ¿de qué? Decíamos. A ver. Ok. Fortaleza. Este don de la fortaleza, la virtud que lo acompaña, es la misma virtud de la fortaleza. Por este don de la fortaleza es el que nos quita todo miedo. Todo miedo. Cuando vienes a Dios, cuando te enamoras a Dios, ¿por qué crees que San Pedro, después de quedar lleno del poder del Espíritu Santo,
abrieron las puertas, se les quitó todo miedo y salieron con la gente que habían matado a Jesús. Y les dice: ustedes, Galileos, ustedes son los que mataron a Jesucristo. Ustedes lo crucificaron, pero Dios lo resucitó. Y de eso nosotros somos testigos. Y entonces se le quita todo miedo. Entonces este don de la fortaleza lo que hace es quitarnos todo miedo. Y por eso es que la gente se hace mártir. Por eso es que los santos han dado su vida. Por eso es que la gente se va a evangelizar a donde hay peligro, porque no tiene miedo que le quiten la vida, porque esta virtud lo acompaña a donde quiera que va. Y el vicio que contraataca a ello es la flojera, el miedo desordenado y la timidez. Es lógico. Entonces, la flojera, la persona es floja, ¿no? Entonces, por flojera muchas veces no venimos al grupo de oración. Por flojera no venimos a misa. Por flojera dejamos las cosas espirituales y no le damos importancia a ello. ¿Por qué? Porque allí hay algo que está contraatacando, y es la dureza de corazón, decíamos, la incredulidad y la impiedad y la flojera. Entonces, eso es lo que no permite a que nosotros veamos a Dios. Y luego viene temor al Señor, temor de Dios, la piedad. Es la piedad, es la ciencia por la cual nos lleva a poder estar ante Jesús sacramentado y poder estar horas y horas y horas y horas. Es que siente un amor, siente una compasión y no le gusta que esté solo. No le gusta, le gustaría que más. Y esa persona se hace discípula de Jesús sacramentado y siempre está invitando y siempre anda buscando: vengan a acompañar a Jesús sacramentado, porque sienten piedad, sienten dolor en que Jesús se quede. Y luego cuando vamos nosotros somos ministros de Eucaristía, y en la parroquia donde estábamos siempre había guardias, un guardia cuidando de que la persona que recibe el cuerpo de Cristo se lo consuma. Y ha pasado que personas vienen, agarran la hostia y hacen como que se la van a meter a la boca y cierran la mano y se la llevan. Y esos hacen sacrilegio con el cuerpo de Cristo. Y la persona que tiene piedad, por ejemplo, nosotros, mi esposa, ella agarró a muchos allí y lo siguió y le dice: a ver, abre la mano. Otro lo llevaba en la boca y lo tenía aquí nada más en el parador. A ver, tómate la hostia, pásatela. ¿Por qué la traes ahí? Pásatela. Y hasta que no hacía, otros la tenían. Y otra señora que venía, que practicaba la brujería en su casa, y venía y se robaba las hostias para llevarla, y alguien nos echó el pitazo y mi esposa la siguió y se lo quitó. Hasta allá en el patio fue y le quitó el cuerpo de Cristo. Entonces, celo por las cosas divinas. Hay un celo, hay un deseo porque el Señor sea querido, sea enamorado, de que más gente venga y se encuentre con el Señor. Entonces hay un mundo de piedad dentro de nuestro corazón, y eso, queridos hermanos, nos ayuda. Entonces, una de las virtudes que nos acompañan es la religión y la justicia. Siempre busca lo justo, siempre busca lo espiritual, siempre busca la relación de Dios. Y por último, queridos hermanos, es el don del temor a Dios. Este don de temor a Dios lo que hace es quitarnos el temor al peligro. Para moderar nuestros impulsos desordenados. Este don de temor a Dios, el temor a Dios es no miedo a Dios, no es temerle a Dios. ¿Alguien le tiene miedo a Dios? ¿Por qué le tenemos que tener miedo a Dios? Bueno, solamente que hayan crecido como una mamá que siempre le estaba diciendo: te va a castigar Dios. Hey, ten cuidado. Hey, si haces esto o si pasa algo, ya vistes, te castigó Dios por cabezona. Dice mi esposa que su mamá le decía: ven acá,
y en lugar de venir acá se ponía a correr, ¿no? Y para que su mamá la persiguiera. Y entonces por allá dice, vas a ver, Dios te va a castigar. Y cuando andaba corriendo allá, pone el pie en un clavo que estaba parado en una tabla y se le entierra el clavo allí. Y la mamá, ¿qué dice? Ya viste, te lo dije, Dios te castigó. A veces venimos con ese tipo, ¿verdad? De que nos asustan para que pues vengamos, ¿no? Y eso es para que no corramos o para que hagamos las cosas. Bueno, a lo mejor se vale, pero a veces no es muy bueno. Pero lo que hace, es donde el temor a Dios. Dios es bondad infinita. Dios es bondad, es dulzura, es amor, es ternura. Las mujeres son tiernas con sus hijos, son tiernas con sus hijos, son cariñosas con sus hijos, siempre están atendiéndolos, siempre están abrazándolos, y ya viejotes y todavía los están abrazando y todavía le están diciendo lo mucho que los quiero. Bueno, pues el corazón, dice que el corazón que más se asemeja a Dios es el corazón de una mamá. Bueno, vamos a dejarlo de esa forma, pero Dios es bondad infinita, Dios es dulzura. Entonces Dios, no puede haber castigo, no puede haber enojo, no puede haber. Dios es bondad infinita. Entonces, cuando nosotros amamos a Dios, el temor a Dios lo que hace es quitarnos a nosotros, dice, para moderar nuestros impulsos, para que podamos, digamos que el temor a Dios, explicándolo de otra manera, es no quiero ofenderte, Señor. Y como no quiero ofenderte, cuido mis ojos, cuido mi boca, mis palabras, cuido mis actos, cuido todo mi ser, Señor, porque si yo lo hago a uno de mis pequeños, a uno de mis hijos o a alguien, te lo hago a ti. No quiero lastimarte, Señor, no quiero herirte. Por eso, Señor, cuido mi amor hacia ti. Eso es temor a Dios, es no querer lastimarle, el no querer herirle, el poder amarle. Y el don que, la virtud que acompaña, decíamos que hay virtudes inferiores, y las virtudes inferiores son humildad, esperanza y templanza. Son las virtudes que acompañan a este don de temor a Dios. Y los vicios que contraatacan a esto es la soberbia y el orgullo. La soberbia y el orgullo. ¿Qué es lo que no nos deja venir a Dios? Es que yo soy muy autosuficiente. Yo no necesito ir a Dios. Yo no necesito buscar a Dios. Yo no necesito ir a la iglesia. Yo no necesito ir a confesarme. ¿Para qué voy allá con ellos? Entonces, soberbios se sienten. ¿Y sabes por qué Satanás fue expulsado del trono celestial? Porque se rebeló. Todo mundo venía con él, le decía, oye, el Dios le había dado un cargo grande, ¿verdad? Entonces que él pudiera decidir, y entonces él se sintió Dios. Oye, ¿para qué van a Dios? Vengan conmigo, yo les doy la solución. Y entonces se sintió soberbio, y un día dijeron, no vayan con Dios, vengan conmigo. Y entonces, por sentirse Dios, fue destronado y mandado al infierno. Todo el que se siente soberbio y el que se siente orgulloso, esa persona, su lugar que le espera es el infierno eterno. El infierno eterno, no hay salida. Ahí no hay salida. Y entonces esos vicios son los que no nos dejan ver la bondad de Dios, los que no nos dejan acercarnos a Dios y no mirarlo como el Dios de bondad, no tener temor a Dios, el no sentir compasión a Dios. Aunque la humildad, la esperanza y la templanza son virtudes esenciales, si la persona es humilde, si la persona tiene en su corazón sencillez, esa persona tiene a Dios.
Si encuentras una persona humilde, esa humildad es una persona, y uno lo puede ver, esa persona es de Dios, esa persona ama a Dios. Se puede ver, se puede sentir, lo pueden experimentar, y la gente pregunta, ¿y qué tienes tú? Oye, ¿es que vas a una iglesia? Es que algo tienes, y es que estas virtudes nos acompañan, ¿verdad? Nos acompañan, y la templanza es que siempre templa, o sea, su carácter se muerde antes de enojarse, de comer, come moderadamente, lo que mira en la televisión, o siempre busca algo que le edifique, no se come cualquier porquería que hoy en día presenta la televisión. Siempre anda buscando algo que le edifique. La música, no busca música que le entorpezca, música que le haga torpe, música que hable de, corridos, y toda la música que hoy en día está en la radio, son tonterías lo que dice. Y la persona que le interesa a Dios va a buscar música que le edifique, música que le ayude a acercarse a Dios. La música de Dios siempre te va a fortalecer. La música que alaba a Dios siempre va a buscar la gloria de Dios. Y cuando nosotros buscamos la gloria de Dios, Dios se manifiesta en nuestra vida, y Dios nos da lo que nosotros anhelamos en nuestro corazón. Amén. ¿Se durmieron? Les interesa ir más a fondo de esto, pero no ahora, porque dice que la mente solamente retiene 15 a 20 minutos por más atento que esté. Eso es todo lo que nuestra mente retiene. Después ya te empiezas a distraer, ya te empiezas así a querer dormir, o eso quiere decir que ya no te está penetrando. Entonces solamente 20 minutos o 25 minutos lo que podemos captar y retener. Después, ahora, para mayor información de esto, ve al Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 630 o 1830. Allí encontrarás, en esos numerales encontrarás la explicación de todo esto. Interésate más en buscar lo que nos va a llevar a la santidad, por lo que nos va a llevar a salvarnos. Entonces, eso es importante y eso es interesante, queridos hermanos. Y ahora vamos a pedirle al Espíritu Santo, que es el autor de estos dones, que nos los renueve en nosotros, porque ya están, esos ya están. Dios nos los dio el día de nuestro bautismo. Cuando fuimos bautizados, el Espíritu Santo descendió y ese los puso en las potencias de nuestra alma. Ahora es trabajo de nosotros hacerlos crecer. Y nosotros no los hacemos crecer, queridos hermanos, porque los ignoramos. Hay un mundo espiritual que nosotros desconocemos, porque así como hay dones que nos ayudan a santificarnos, también hay dones que ayudan a crecer el cuerpo de Cristo, o sea, nos ayudan a la comunidad, a los demás, que le llaman carismas. Eso es un grupo que viene acompañado con eso, y que necesitamos nosotros profundizar más en las verdades eternas, en los regalos que el Espíritu Santo, y el que los otorga es precisamente el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos de ustedes lo anhelan? ¿Cuántos de ustedes quieren hacerse santos aquí en la tierra? Querido hermano, este es un deseo que muchas de las veces no nos nace. Quisiéramos por allá, pero hay algunos que sí, lo anhelan con todo el corazón, lo anhelan, y esas personas se interesan en querer buscar, en querer encontrar
digamos, lo que nos ayude a crecer. Pero las personas que no les interesa, necesitamos pedirle a Dios que cree en nosotros el deseo de poder enamorarnos de las cosas divinas, las cosas del Espíritu Santo. Te voy a invitar a ponerte de pie y levantar nuestras manos al cielo. A ser heroica. Lleva nuestra fe a ser heroica. Y la fortaleza, o sea, es la virtud que acompaña a este don. Y el temor de Dios es la humildad. La religión y la justicia es la piedad. Son de las virtudes morales. Virtudes morales. Y las virtudes morales son prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Y hay otras virtudes que son las virtudes evangélicas. Y las virtudes evangélicas es pobreza, humildad, confianza y consejo. Bueno, al grande rasgo lo hacemos, y más después, si quieren, podemos detenernos para poder estudiar esto. Vamos en este momento ahora. El único que otorga estos regalos es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Y el Espíritu Santo desciende el día de Pentecostés. Y el Espíritu Santo es el que hizo a que la iglesia en el principio, cuando fue perseguida, diera testimonio de vida. Y no tenían miedo. Y gracias a estos dones que el Espíritu Santo otorgó y dio. Padre bueno, en el nombre de Jesús, esta noche estamos aquí en tu presencia. Tú enviaste al Espíritu Consolador. Y el Espíritu Consolador vino a nuestro corazón, infundiéndonos estos dones. Porque tú quieres y tú dijiste, Señor, sean santos como yo soy santo. Esta noche, querido Dios, te pedimos que renueves lo que ya has puesto en nuestro corazón. Renueva, Señor, en mí el don de sabiduría, inteligencia, ciencia, consejo, fortaleza, piedad y temor del Señor. Crea esto en mí, Señor, trabájalo, desarróllalo, sácalo, Señor, en nuestra vida. Que tengamos, Señor, deseos de quererte buscar, de enamorarnos de ti, que busquemos por todos los medios, Señor, que busquemos en la creación, en la naturaleza, en los libros, Señor, en tu presencia, postrados ante tu presencia en el Santísimo Sacramento. Ayúdame a crecer, Señor, a acrecentar estos dones que tengo dormidos, que desconozco, que no sabía que yo los tenía. Esos no se separan de mí, Señor. Esos están en mí porque están en mi voluntad y en mi entendimiento los has puesto. Ayúdame, Señor, a identificarlos y el poder trabajar en ellos. No permitas, Señor, que la gula, no permitas que el orgullo, no permitas que la soberbia, no permitas que la ira, Señor, venzan en mí. No permitas, Señor,
que la lujuria me arrastre, Señor, a hacer lo que no debo, a hacer cosas impuras. No permitas, Señor, líbrame de esos demonios, Señor, que constantemente me acechan y no me dejan, Señor, estar ante ti. Espíritu Santo, ven, Señor, y enamórame de ti, oh Dios, y permite que encuentre, Señor, la fe, la esperanza y la caridad, que sean las semillas que me ayuden a crecer, que sean la prudencia, la pureza, la humildad, que estas virtudes trabajen en mí, Señor, para que puedan acercarme, Señor, cada día a tu presencia. Dame hambre de ti, Señor. Dame espíritu de humildad. Soy muy soberbio, Señor. Soy muy altanero. Señor, a veces creo que no te necesito. ¿Cuántas de las veces, Señor, no vengo a ti porque creo que ya es suficiente? Y nunca es suficiente. Siempre, Señor, algo tú me das. Siempre algo tienes para mí. Por eso esta noche, Señor, aquí estoy ante tu presencia. Esta noche pido, Señor, que tu Espíritu renueve en mí los 7 dones infusos que has puesto en mi corazón y que son para mi santificación, Señor. Renuévalos en mí, Señor, para que puedan, Señor, dar frutos. Y esos frutos, Señor, sean para buscarte, sean para enamorarte, sean, Señor, para encontrarte, Señor. Aquí estoy en tus manos. Abro mi corazón, cierra tus ojos, pon tu mano en tu corazón y llamemos e invoquemos la presencia de Dios, o sea, al Espíritu Santo, el Consolador, el que está constantemente en nosotros, el que ha venido a hacer su morada en nosotros, el que ha hecho su morada en nosotros. Dice el Señor: ya no los dejaré huérfanos, les enviaré el Consolador, el que estará continuamente sobre ustedes. Espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento, espíritu de ciencia, espíritu de consejo, espíritu de piedad, espíritu de fortaleza, espíritu de temor a Dios. Señor, renuévalos. Espíritus, vengan y hagan su morada en mi corazón y echen fuera todo lo que es miedo, todo lo que es torpeza espiritual, todo lo que es avaricia, todo lo que es gula, todo lo que es aquello que perturba. Llena mi mente y mi corazón, sí, Señor, vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Dile al Señor: muévete en mí, Señor. Muévete en mí, Señor. Toca mi mente, toca mi corazón, Señor. Llena mi vida de tu amor, Señor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Sí, Señor, muévete en mi corazón. Mira, Señor, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito. Heme aquí, Señor. Sí, heme aquí, Señor. Y lléname de tu presencia. Lléname de tu fuego. Señor, Señor, llena mi corazón con tu presencia. Anda, pídeselo. Pídeselo al Señor, pídeselo.
Llena mi vida. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí, Señor. Sí, el Espíritu, Espíritu Santo, Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Sopla como lo hiciste en Pentecostés, Señor. Muévete como lo hiciste en Pentecostés, Señor. Y haz de cada uno de nosotros, haz tu morada dentro de nuestro corazón. Y renuévanos profundamente, interiormente, para que podamos entender las verdades reveladas, para que podamos comprender, Señor, tantas cosas que nos has dejado, Señor, que nos ayuden a comprender el valor de la creación, el valor de la naturaleza, el valor, Señor, de la humanidad, el valor. Dios mío, hay muchísima gente que ha perdido el valor de su vida y por eso andan en la calle desorientados, Señor, y tú les llamas a ellos los pobres de espíritu. Ayúdame a ser pobre de espíritu, Señor. Ayúdame a buscarte, a encontrarte en el indigente, el que no tiene una casa, el que no tiene. Revélate, Señor, como te revelaste a Francisco de Asís, a San Francisco, cuando iba por el camino y de pronto se encuentra con un leproso. Y él le tenía pavor a los leprosos porque no quería contaminarse y no sabía si encontrar al leproso o darle la vuelta, y de pronto sintió una compasión y lo abrazó. Y cuando lo abrazó, él mismo no lo creía, cuando lo soltó y apenas había dado unos cuantos pasos y volteó hacia atrás para ver al indigente, para ver el leproso. Y resulta que ahí no había habido ningún leproso. Mi Señor se disfrazó de aquel leproso para sentir y para ver el amor que Francisco tenía por él. Así el Señor se nos disfraza para revelarnos y decirnos, para que podamos, para que descubramos, o más bien para que revelemos qué tanto amor le tenemos a nuestro Dios. Démosle las gracias en esta noche, porque Él está aquí. Él ha estado con nosotros y ha tocado nuestras vidas con su presencia. Gracias, gracias, Señor. Por tus llagas somos curados, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor. Sí, Señor. Así es, Señor. Ayúdanos a descubrir los misterios de tu salvación en nuestra vida, Dios. Gracias, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sáname, Jesús. Con tu presencia, sáname, Jesús. Sí, Señor. Mírame que soy como un mendigo que no tiene nada y que le falta todo. Ayúdame a penetrar, Señor, en ti. Sáname, Jesús. Sáname, Señor. Sáname, Señor. Aquí me entrego a ti, Señor. Sáname, Jesús. Y quítate el miedo.
sáname, Señor, del miedo al cáncer, el miedo a una enfermedad incurable, el miedo a morirme. Sáname, Señor, y ayúdame, Señor, a desarrollar en mí el don de la fortaleza, para que la virtud de la fe pueda hacer, Señor, que se quite de mí ese miedo y pueda yo crecer en el amor hacia ti y pueda, Señor, tener valor para ser testigo tuyo, Señor. Gracias, Señor. Sí, Señor. Sáname, Jesús. Aquellas personas que nos sintonizan por Facebook, nos sintonizan por el canal de YouTube. Allí, querido hermano, quiero decirte que el Señor está allí contigo. Pídele al Señor que ayude a crecer en ti los dones que Él ha puesto. Ruega al Espíritu Santo para que no tengamos miedo, para que podamos serle fiel a Dios. Pídele al Señor que nos dé espíritu de humildad para reconocer siempre a nuestro Dios como la majestad divina y que en ningún momento nos sentamos grandes, sino pequeñitos ante nuestro Señor. Que el Señor te bendiga, que el Señor nos guarde, que el Señor nos proteja y que su luz brille en nuestros corazones, ¿verdad? Por el poder de nuestro Dios, y que el Espíritu Santo nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso fuerte a nuestro Dios, hermano. Que el Señor nos acompañe. Acuérdense que el siguiente viernes tenemos a Jesús sacramentado. Tendremos a Jesús sacramentado, y si tú quieres crecer en los dones y en las virtudes, ven a adorar a Jesús, ven con nosotros. Tendremos 3 horas de adoración ante Jesús sacramentado. Así es que, querido hermano, el siguiente jueves estate pendiente para sintonizarnos, y el siguiente jueves, el viernes, pues estaremos aquí adorando a nuestro Señor Eucaristía. Dios les bendiga y buenas noches.